Cierre sus ojos por un instante. Si me pueden subir este micrófono un poquitico nada más. Cierre sus ojos por un instante. Yo quiero invitarle a que haga esta oración junto conmigo. Yo oro y usted la repite. Señor, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que tú me hables a esta hora. Que tú hables a mi corazón. Que tú hables a mi vida. Señor, no quiero una prédica más. No quiero un mensaje más. Quiero ser transformado por tu palabra. No quiero salir de aquí con más información. Quiero salir de aquí con una revolución en mi vida. Espíritu Santo de Dios, yo te invito a este lugar. Te invito a mi corazón y mi mente. Dame palabra de vida. Ayuda al pastor a predicar palabra de vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vámonos directamente a la palabra de Dios. Por favor, abran sus Biblias en Génesis 50. Génesis capítulo 50. Para que les sea más fácil, Génesis es el primer libro de la Biblia. Y mientras usted busca a Génesis 50, yo quiero saludar a mis hermanos Víctor Calderón y Agneri, que son pastores que nos honran hoy con su visita en esta celebración de 7 años. Bienvenidos. Los amamos, es un honor para nosotros tenerlos acá. Génesis 50. Cuando usted lo diga, póngase de pie. Y siéntese. Cuando usted tenga Génesis 50, capítulo 14, verso 14, póngase de pie y siéntese. Y para que se despierte. Dice así. Después, Génesis 50, verso 14. Después que lo hubo sepultado, regresó José a Egipto, él, sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá y nos dará el pago por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a Moisés: tu padre mandó antes de tu muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No temáis, pues ¿acaso estoy en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió a bien. Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. No importa lo malo que te está pasando, Dios tiene el poder de encaminarlo bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, no tengan miedo. Yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló, pues les habló al corazón. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Vio los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. Y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés.
fueron criados sobre las rodillas de José. Un día José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aleluya. ¿Cuántos les dan un aplauso al Señor por su maravillosa palabra? Yo escuché una historia recientemente de un pastor famoso que en una conferencia recibió a un pastor joven que se le acercó. Y este pastor joven le pidió que por favor orara por él. Y le dijo: ¿por qué tú quieres que ores? Y él le dijo: ore, pastor, para que la iglesia en la que yo sirvo crezca y tenga mucha gente. Normalmente cuando un pastor se encuentra con otro pastor, esa es una de las oraciones que piden. Pide por crecimiento, por unción, para que vengan obreros, para que vengan más discípulos. Eso es normal, no sería una cosa mala haberlo hecho. Sin embargo, el pastor con más años le preguntó al pastor joven: ¿por qué? A esto el pastor joven se extrañó y le dijo: no entiendo su pregunta. Y él le dijo: ¿por qué tú quieres que yo ore por eso? ¿Cuál es la razón por la que tú quieres tener más gente en tu iglesia? Y el pastor joven no supo qué decir. El pastor más sabio le dijo: es precisamente esa la razón por la que no hay más personas en tu iglesia. Porque tú no tienes un porqué. Porque no tienes un propósito o una misión clara de qué tú vas a hacer con lo que tú le estás pidiendo a Dios. Así nos pasa a muchos de nosotros. Le pedimos a Dios cosas. Estamos muy claros en lo que queremos, pero no estamos claros en el por qué lo queremos. Cuando una persona solamente se enfoca en el qué, y ese qué no viene sustentado o motivado por un porqué, por un propósito, quiere decir que todo lo que esa persona está pidiendo es para beneficio propio, para lucir bien delante de la gente, para que otros digan. Nada que no tenga propósito vale la pena. Y como hemos dicho aquí muchas veces, Dios tiene un gran propósito. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros no podemos tener un propósito que esté desligado al propósito de nuestro Padre. Pero como decíamos anteriormente, mucha gente hace planes no tomando en cuenta el gran propósito que Dios tiene. Y luego quiere que Dios bendiga sus planes. Cuando en realidad lo que Dios nos enseña en su palabra a través de la oración es que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra. No mi voluntad aquí en la tierra, sino la voluntad de Dios. ¿Qué tú le estás pidiendo a Dios en este tiempo? Y sea una casa, una carrera, un mejor trabajo, una esposa, un esposo, un ministerio, la pregunta que el Señor te hace: ¿por qué tú estás pidiendo eso que tú estás pidiendo? Eso que tú estás pidiendo, ¿te has preguntado si está alineado al gran plan que Dios tiene? Que dicho sea de paso, el gran plan que Dios tiene es reconciliar al mundo con Él. Si tú entras a trabajar en una empresa, tu trabajo tiene que estar alineado a la misión y visión de esa empresa. Si no es así, tú te conviertes en un cáncer para esa empresa. Porque ¿qué es el cáncer? El cáncer no es más que un grupo de células desalineadas al cuerpo y al resto de las células del cuerpo. Las células del cuerpo dicen que el
wow, te voy a decir una palabra que me escuché a mi papá, que el pericardio, yo no sé lo que es eso, yo lo que sé que tiene que ver con el corazón. ¿Tiene que ver con el corazón? ¿Por dentro o por fuera? Lo que recubre el corazón por fuera. El pericardio tiene un conjunto de células que hacen esa capa y esas células reciben un mandato de todo el cuerpo, lo cual es regulado por el cerebro a través de algo que se llama metabolismo. Pero a veces, así en el corazón como en los pulmones, hay células que le dicen, crece, y ellas dicen no. O le dicen, crece 3, y ellas dicen, voy a crecer 7. Eso es el cáncer. O sea, es una forma simple de definir lo que es el cáncer. Cuando un grupo de células deciden hacer y tener su propia agenda. Déjeme decirle, si en el cuerpo de Cristo, dentro del gran propósito que Dios tiene, usted persiste en hacer su propia agenda y su propia voluntad, usted es una célula cancerosa para el reino. Pero les tengo buena noticia. Usted es una célula cancerosa en un cuerpo lleno de amor y misericordia. Gracias a Dios por su amor y su misericordia. Y Él nos pone en situaciones. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema caminando en el favor de Dios. Caminando en el favor de Dios. ¿Por qué caminando en el favor de Dios? Porque lo que acabamos de leer en Génesis es el final de la historia de un hombre llamado José que caminó en el favor de Dios. ¿Qué significa caminar en el favor de Dios? Significa que donde quiera que tú vas, tú prosperas en todo lo que tú hagas. Nosotros hablamos hace 2 domingos, si no me equivoco, sobre cómo lograr que todo lo que yo haga prospere. Y la Biblia dice en el Salmo 1, 3 cosas que tú no debes hacer. No te juntes con burlones, ni con pecadores, ni con escarnecedores, es el burlón. 3 cosas que no hacer y una que hacer. Sino deleítate en la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche. Si lo haces, tú serás como un árbol plantado junto a la corriente de un agua. El árbol plantado junto a corriente de agua tiene raíces conectadas a la fuente de nutrición más grande que puede tener una planta. La persona que se deleita en la palabra de Dios es como un árbol cuyas raíces está conectada a toda la fuente de información, de vida, de paz y de amor que es el reino de los cielos que está aquí en la tierra. Caminando en el favor de Dios. José fue un hombre que caminó en el favor de Dios. Mucha gente camina, muchos cristianos caminan sin una misión o un propósito claro. Sus propósitos están limitados. Yo sé que aquí hay muchos padres. Y he escuchado conversaciones de padres que le dicen a sus hijos, lo más importante para ti es tu carrera y tu universidad. ¿Y por qué ellos dicen eso? Porque eso fue lo que le enseñaron. Pero hasta que el Espíritu Santo no viene y abre el entendimiento de nosotros como padres o de los que tienen hijos, lo más importante no es la carrera universitaria de tu hijo. Lo más importante no es con quién tu hijo se va a casar. Lo más importante no es que tu hijo consiga un buen trabajo. Nada de eso. O sea, todo eso es importante, pero no es más importante que lo principal. Lo principal es que tu hijo desarrolle una conciencia del temor de Dios, para que todo lo que haga entonces pueda prosperar y tenga sentido. Pero nosotros no entendemos eso. Nosotros seguimos con el viejo chip, con el viejo programa de que queremos que nuestros hijos y nosotros mismos tengamos una mejor carrera, un mejor carro, mejores inversiones, mejores negocios. Y esa mentalidad tiene que cambiar en nosotros. Si tiene la Reina Valera, póngame Romanos 12:2 en la versión Nueva Traducción Viviente, en lo que yo voy hablando. Romanos 12, verso 2, Nueva Traducción Viviente. Usted está aquí y viene en los últimos 4 domingos y pensará que yo estoy repitiendo cosas. Yo estoy haciendo lo que el Señor me dice que haga aquí. Dios quiere que tú entiendas que Él te ha dado la potestad de caminar en su favor aquí en la tierra, donde quiera que tú vayas, en tu trabajo, en el tren, en la universidad, en tu negocio.
Es necesario que tú camines en el favor de Dios, porque las puertas que se abren, las puertas que no sirven que se cierran, las abre y las cierra Dios solamente. Pero el que no camina en el favor de Dios depende de su propia inteligencia, la cual es bien limitada. Entonces, para caminar en el favor de Dios necesitamos tener una nueva mentalidad. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. No imite las conductas ni las costumbres de este mundo. Ni conductas ni costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. No imites costumbres, no imites. Permite que Dios te transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No hay nada más importante que tú entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. No hay nada más importante, no hay conocimiento más relevante que entender qué es lo que Dios quiere hacer por tu vida. Y eso no es una tarea de un solo día, eso es algo que tú tienes que buscarlo todos los días. Pero como Dios dice que Él pone el querer como el hacer, yo oro a Dios para que Él ponga el querer en mí. El querer buscar cuál es su voluntad cada día, por el resto de mi vida. Porque cuando tú entiendes cuál es la voluntad de Dios, tú vas a tener la dirección de lo que tú vas a hacer en tu próximo proyecto. Tú vas a tener la dirección de Dios de que tú vas a hacer con el hijo tuyo que a lo mejor está buscando droga. Tú vas a tener la voluntad de Dios para tú saber cómo manejar la estrategia de negocio de tu negocio. Porque si tú lo haces así, tú entiendes que tu negocio, tus hijos, todo lo que tú tienes, Dios lo quiere utilizar para el gran propósito de reconciliar al mundo con Él. Y Él va a usar tu negocio, va a usar tu casa, va a usar la universidad, va a usar lo que tú tienes para el gran propósito. Pero para yo entrar en esa dimensión del favor de Dios, yo tengo que conocer su voluntad. La pregunta de los $75,000, no me quiten el verso, por Dios. La pregunta de los $75,000 es: ¿cómo yo conozco la voluntad de Dios? Dejando que Él cambie tu manera de pensar. Tú no tienes la capacidad de cambiar tu forma de pensar. Dios la cambia. Ahora, en esto de que Dios cambia mi manera de pensar, ¿qué parte tengo yo que hacer? ¿Cuál es la parte que me corresponde a mí para que Él entonces cambie mi manera de pensar? Lo dice el principio del verbo, no imitar. Esa es la clave, no imitar. Te levantaste hoy, estamos cerca de abril, se cierra un año fiscal. El contable te acaba de decir que en tu cierre de impuestos tienes que pagar 2 millones de pesos. Y él te dice, vamos a abultar los gastos en 1 millón para que tú pagues impuestos por 1 millón. El Señor te dice, no imites eso. Si tú no lo imitas, Él cambia tu mentalidad. Tú vas a conocer su voluntad y Él te va a guiar por un camino donde tú no vas a tener que pagar impuestos sobre 2 millones. Quiera Dios que tú pagues impuestos sobre 1,000 millones. Porque aquí la gente cree, y sobre todo el mundo quiere muchas ganancias hasta que le toca pagar impuestos. Y si tú no lo sabes, déjame decirte, en Romanos 13 dice que tú y yo tenemos que pagar impuestos. Punto. Hay que pagarlo. Punto. Hay que pagarlo. ¿Por qué? Porque Dios dice que hay que pagarlo. Tú tienes que dejar que Él cambie tu mentalidad para tú poder caminar en el favor de Dios. ¿Cuántos siguen aquí conmigo? De lo que estamos hablando es que para tú caminar en el favor de Dios como caminó José. José, para los que no lo conocen, fue uno de 12 hermanos, 12, una docena de hermanos. Era el amor de su papá, pero sus 10 hermanos, porque había uno que no había nacido en esto, se cogieron con él y le cogieron odio. Ahora, en cierta forma, él contribuyó a eso. Porque ¿qué tú haces diciendo, mira el celular que me compró mi papá?
Mi papá me dio para comprar un carro. Mira el pantalón que yo tengo, mi papá. ¿Y tú tienes un nuevo pantalón? No, pero yo tengo uno. Yo soy el amado de mi padre. Entonces, como el diablo anda suelto desde que el hombre pecó aquí en la tierra, haciendo lo que él quiere, ¿qué hizo? Atacó a los hermanos y los puso en contra. Lo metieron en una cisterna, ahí duró muchos días. Luego lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Llegó a Egipto. En Egipto llegó a una casa y él dijo, wow, se me acabaron mis problemas, aquí estoy bien. Le cogieron tanta confianza a José que lo dejaban solo en la casa, hasta que un día la mujer del general de Egipto, Potifar, quiso acostarse con él y él le dijo que no. El mundo decía, acuéstate con ella que Potifar no te está viendo. Eso no es nada. Pero él decidió no imitar esa conducta. ¿Y qué pasó? Preso. El diablo dijo, voy contigo. Pero en todo eso, todas las personas, Potifar y el dueño de la cárcel, el general, el que guiaba la cárcel donde llegaba, habían cosas que ellos habían notado los dos en común. Y era que Dios estaba con José. José tenía el favor de Dios, porque él no imitaba las costumbres del mundo, porque él tenía temor de Dios. Él vivía en temor de Dios, aunque las circunstancias apuntaran en su contra. Él le temía más a Dios que lo que pudiera hacerle el hombre a él. Porque dice la palabra en Gálatas 1:10. Yo no me voy a llevar de lo que piense el hombre de mí, porque si lo hago entonces no sería discípulo de Cristo. Gálatas 1:10 dice eso. Entonces, ¿qué sucede? Los hermanos de José en este momento llegan en el verso 15 y le dicen, entonces le envían, oye, verso 15 dice que al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, bueno, nosotros lo maltratamos, lo metimos en una cisterna, lo vendimos como esclavo y ahora el hombre es el más poderoso de no solamente de esta nación, sino de toda la región. Y nosotros quizás estábamos vivos porque mi papá estaba vivo, pero ahora el hombre se murió. Ahora él no tiene a quién rendirle cuentas y puede hacer lo que quiera, se va a vengar. Pero vamos a hablar con él y a decirle lo que papá dijo. Yo tengo 7 hijos. Y hay veces que mis hijos pequeños van donde los mayores. Ernie, por favor, que vaya y bote la basura. Eric, que por favor bajes abajo a fregar. Déjame tranquilo, Jason. Déjame tranquilo, Marco. Pero cuando ellos llegan y dicen, ¿qué dice papi? Que dice mami, que bote la basura. Los hijos hermanos de José se sentían apoyados porque papi estaba vivo. Y a pesar de que había muerto, dijeron ellos, nuestro último recurso, que dice papi que no nos mate, que nos perdone. Dicho sea de paso, yo quiero que tú sepas que nosotros somos tus esclavos. Pero ¿por qué ellos pensaron así? Porque cada quien piensa de acuerdo a la condición de su corazón. Ellos pensaban que José era igual que ellos. Tú juzgas al otro de acuerdo a tu condición. Tú los juzgas y actúas respecto a ellos de acuerdo a la condición de tu corazón. Yo no te puedo dejar ir sola, porque no vaya a ser que un hombre te mire. Y tú estás preocupado porque los hombres me miren. ¿Será porque cuando tú estás por ahí, tú estás mirando mujeres? ¿Será eso? Dice el verso 17 que José lloró. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y dice la palabra, y José lloró mientras hablamos. ¿Sabes por qué José lloró? Porque José no era igual que ellos. Ellos habían sido engañadores y mentirosos toda su vida, pero José no.
José lloró ante la posibilidad de siquiera tomar venganza de sus hermanos. ¿Por qué él lloró? Porque él reconocía que él no era Dios. Eso le corresponde a Dios. En el verso 19 dice: pero José les respondió: no teman, pues ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? No temas, no teman, pues ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? José tenía claramente el favor de Dios. Era el hombre más poderoso de Egipto. Usted dirá, la palabra dice que después de Faraón, sí, pero el Faraón estaba durmiendo, estaba acostado. Ahí el que gobernaba de verdad era José. La pregunta es, cuando tú tienes o estás en un momento de favor en tu vida, ¿cómo tú te comportas con los que no están? El carácter de un hombre o de una mujer se mide no necesariamente y únicamente cuando es débil, sino cuando tiene poder para hacer cosas y no las hace por temor a Jehová. José, su papá no lo estaba viendo. Cuando a ti nadie te está viendo, ¿qué pasa por tu mente? ¿Y qué tú haces cuando nadie te está viendo? Porque es muy fácil comportarse bien y cómodo aquí dentro de la iglesia, que todo el mundo te ve. Pero cuando tú sales allá afuera, que nadie te está viendo, que ningún ser humano te está viendo porque Dios te está viendo, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú tratas a tu esposa? ¿Cómo tú tratas a tus hijos? ¿Qué instrucción tú le das a tus empleados o a tus compañeros de trabajo? En la universidad no estudiaste para el examen. Wow. 2 preguntitas nada más, que no las estudié. Y voy a hacer un poquito de trampa. Nadie me está mirando. O tú sales por la calle, hombre, y cuando tú ves una mujer atractiva, con una tremenda, con un parachoque grande atrás, ¿se te van los ojos? O cuando tu mujer no está al lado, le dice tú, hermanita, pero usted sí está bien. El Señor reprenda esa lascivia. ¿Qué tú haces cuando Dios no te está viendo? ¿Qué tú haces cuando tienes todo el poder y la autoridad para hacer algo que a Dios no le agrada? ¿Qué tú haces en ese momento? El carácter verdadero se mide en ese instante. Todo el mundo ha predicado de lo que dice el verso 20. Ustedes pensaron en hacerme el mal, pero Dios lo cambió a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ustedes lo hicieron para mal, pero Dios dispuso todo para bien. José no solamente se negó a hacerle mal, sino que prometió cuidarlo a ellos y a sus hijos. Wow. Pero Dios puso ese favor en el corazón de José. Puso favor en José por el corazón que él tenía, por el temor a Dios que tenía. Esa fue la última gran prueba que Dios le hizo a José. Él lo probó en la cisterna, lo probó en la casa de Potifar, lo probó en la cárcel. Y ahora que tenía todo el poder y su papá no estaba, entonces lo probó una vez más. ¿Qué tú haces cuando nadie te ve? Yo quiero que tú sepas que Dios te está probando. Satanás mete una situación y Dios aprovecha para probarte. En cada situación, todos los días, Dios te prueba. Aquí hay muchos médicos que trabajan en hospitales y yo no sé por qué voy a decir lo siguiente. Cuando tú sales del hospital, ¿te llevas tú las jeringuillas del hospital que no son tuyas? No, yo voy a atender a un paciente y es lo mismo. Es para hacer el bien.
Algo así como Robin Hood. ¿Qué tú haces cuando Dios no te ve? Dios está constantemente probándote. Él está probando tu corazón. Aquí hay muchas personas, levanten la mano, quiero algunos testigos, que han tenido altas y bajas y todavía la están teniendo. ¿Cuáles han tenido altas y cuáles están en bajas? ¿Y cuáles han tenido altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas? Wow. Pero Dios te dice que si tú pasas la prueba, Dios te pondrá en un lugar de descanso. ¿Cuántos quieren tener un lugar de descanso? Wow. Imagínense a José ahora en este tiempo. Wow. ¿Tú eres el papá de ella? Sí. Gloria a Dios. ¿Tú tocas tambora? Yeah. Gloria a Dios. Dios te está probando. Dios te está probando. Cada alta o baja, Dios te prueba. Dios te prueba cuando tú estás en un momento bajo y te prueba cuando tú estás en un momento alto. Dios te está probando. Si tú pasas la prueba, Dios te dará descanso. Mira cómo estaba José ahora. Oye el panorama. Jefe absoluto de la nación más poderosa del momento. Rico hasta más no decir. Tenía a sus hermanos bajo sus pies. Tuvo hijos. Ya todo en Egipto pasaba en automático. Él no tenía que hacer absolutamente más nada. Si tú pasas la prueba, tanto cuando te va bien como cuando te va mal, Dios te va a dar descanso. Dios te va a poner en reposo. Altas y bajas, altas y bajas. Cuando tú miras una llave, la llave tiene altas y bajas. Cuando una persona pasa por altas y bajas es porque Dios te está haciendo una llave para abrir puertas que nadie más puede abrir. Las experiencias buenas acompañadas de las traiciones que te han dado. Y cuando Dios vuelve y te levanta, Dios hace de ti una llave que entiende puertas y situaciones que nadie más puede entender ni puede abrir para otras personas. Tú estás a prueba. Dios te ha dado la oportunidad de caminar en su favor. Cada situación que te pasó o te ha pasado tiene propósito. Dios no está en tu contra, Él está a tu favor. Cada situación que te ha pasado es un paso más que Dios utiliza para formar tu carácter. Gracias a Dios por los que me cerraron la puerta. Gracias, Señor, por los que me traicionaron. Gracias por los que me botaron del trabajo. Gracias por los que me dieron la espalda. Gracias por los momentos de hambre y de escasez. Porque gracias a todo eso, yo tengo el carácter que tengo hoy. Gracias, Señor. Por eso la palabra dice, da gracias en todo. Gracias por los 20 años de enfermedad, que ahora yo disfruto de sanidad. Te puedo dar gracias. Gracias porque te dijeron, no te quedan 3 meses. A Odalis, mi amiga, le dijeron, yo le doy 3 meses. La doctora me dijo a mí, le doy 3 meses. Y de eso hace más de 3 años. Y ella está aquí sentada. Camina por su propio pie. Antes nosotros teníamos que cargarla, bajarla de su casa en una silla de ruedas. Y hoy en día ella viene por su propio pie. No solamente eso, hoy en día ella corre hasta 10 kilómetros por las calles. Gracias, Señor.
porque todo eso que tú has hecho me ha hecho una llave. Yo puedo glorificar tu nombre. Yo soy el que soy, por esos momentos altos y por esos momentos bajos. Gracias, Señor. Dios da su favor para un propósito. Él no te va a poner favor que te vaya bien para que tú te hagas rica en tu salón, o para que tú tengas a las personas más importantes visitando tu salón. Señor, bendíceme, dame gracia y favor. Dios, cuando le da favor a una gente, lo hace con un propósito alineado a su gran propósito. Dios no te ha dado el oficio que tú tienes, lo que tú estás haciendo, porque tú eres bonito o porque tú eres feo. Dios te da lo que te da por un propósito. Y tú tienes que averiguar cuál es ese propósito. ¿Cuál es el propósito del favor que Dios te da? ¿Cuál es el propósito de la traición que te hicieron? ¿Cuál es el propósito de que tú pasaste trabajo? De que la mujer te dejó, de que el hombre te dejó. Hay un propósito. Y al final de la vida de José, él lo revela muy claramente. Dios bendijo a José para que él bendijera a otros. No tenía nada que ver con José. José pasó altas, bajas, altas, bajas, altas, bajas. Y llegó un momento de reposo con mucho poder. Pero no para su beneficio, sino para beneficio de sus hermanos, de la nación de Egipto y de todas las naciones que estaban alrededor. Si te va bien es porque Dios tiene un propósito alineado a su reino. No es un propósito alineado a tus planes personales e individuales. José no fue favorecido para su propio beneficio, sino para bendecir a otros. Eso es lo que hace el favor. Dios no te da unción a ti para tu propio beneficio. Él no te da talento para tu propio beneficio, para que tú subas todos los domingos a tocar guitarra. Hay un propósito más grande. Y los propósitos de Dios son tan grandes que son más grandes que tu vida. Es algo que cuando tú lo miras, no hay forma de que tú puedas hacerlo solo. ¿Sabes por qué? Porque al final, cuando Él cumpla su propósito, Dios quiere que tú reconozcas que no había forma humana de que tú podías hacerlo. Si no fue por Él, no lo hubiera hecho. Dios te da favor para un propósito. Pero cuando tú solamente piensas en ti, en recibir, yo quiero tener mi mejor casa, el mejor carro, tener dinero en el banco. Cuando esa es tu agenda, cuando esa es tu mentalidad, el favor de Dios no va a estar sobre ti. Posiblemente te vaya bien por mucho tiempo, pero créeme, lo importante en una empresa no es que enero y febrero y marzo sean bien, ni junio ni julio. Lo importante en el ejercicio de una empresa es cómo cierra el año. Te puede ir bien en un mes, en 7 meses y en 3 meses tú puedes perderlo todo. Cuando Dios da favor, tú vas a cerrar el año, el tiempo de tu vida en positivo y en muy positivo. Pero para eso necesitas el favor de Dios, no el tuyo. ¿Cuántos siguen aquí? Es tan así que cuando Dios llamó al pueblo de Israel, Dios le dio una semilla a Abraham. Dios le dio la semilla a Abraham. Él produjo una semilla por la fe que tuvo. Ahora, el hijo de Abraham, Isaac, el papel de él fue pasar la semilla. Cuando Jacob la recibió, el papel de él fue multiplicar la semilla. Y el trabajo de José fue transportar la semilla. Si a José no lo hubieran metido en la cisterna y no lo hubieran vendido como esclavo, la semilla del favor y la bendición de Dios no hubiera llegado a Egipto. Si a ti no te hubiera pasado lo que te pasó, tú no estuvieras ahora, hoy, aquí en este lugar. Y si tú estás en este lugar, es porque Dios en su amor y misericordia quería que tú escucharas este mensaje, porque llegó el tiempo de cambiar las cosas y estás dando vuelta en el mismo sitio. ¿Alguien me está siguiendo? Fue el hecho de que José fuera vendido, calumniado, lo que llevó la semilla a ese lugar. Pero ahora José estaba
en su prueba final, la prueba de lealtad, la última prueba de lealtad hacia Dios. Jacob había muerto. ¿Podía José, con todo el poder que tenía, seguir su misión? ¿O se le había subido toda la riqueza a la cabeza? ¿Se detendría José a vengarse de sus hermanos por todo lo que le hicieron? Como decíamos el domingo pasado, Jesús en un momento con determinación dijo: me voy para Jerusalén. Y cuando iba para Jerusalén, los discípulos le dijeron: Señor, cuando pedimos entrar en Samaria, dijeron que no. ¿Qué tú crees si oramos y le mandamos fuego para que se quemen? Y Jesús le dijo: yo no tengo tiempo para los samaritanos ni para su rechazo. Yo tengo una determinación. Yo voy para Jerusalén. Yo no puedo detenerme a bregar con samaritanos ni con personas que me han rechazado o que me han maltratado. Yo no voy a perder mi tiempo en eso. Yo voy para Jerusalén y no me detengo en Samaria. Y el tiempo ahora le llegó a José de si él se entretenía en vengarse de sus hermanos o si iba a continuar con la misión que Dios le había dado. Mira, el que tiene el favor de Dios tiene que olvidarse de la justicia humana. Es que si ellos me hicieron mal, yo tengo que aprovecharme. El favor de Dios no quiere nada con la justicia tuya. El favor de Dios quiere solamente algo con la justicia de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. José le dio de comer a sus hermanos, le dio de comer a sus hijos. ¿Y sabe qué? Lo único que sus hermanos le daban era problema, porque él tenía que mantenerlo a ellos. Cuando una persona, cuando un hijo o una hija tiene el favor de Dios, tiene que cumplir con su misión sin esperar que le devuelvan nada a cambio. Servir como pastor en una iglesia no es tan fácil. Porque en estos últimos 7 años, mi esposa y yo hemos vivido toda clase de experiencias. Y no estamos diciendo que sean experiencias malas, porque sabemos que hay personas que han pasado por situaciones peores. Pero cuánta gente el Señor nos ha dicho: ayuda, y nos metemos en la casa y dejamos de dormir de noche para ir a la casa, y después entonces nos dan una patada y hablan mal de nosotros a nuestras espaldas. ¿Cuántas personas empezaron aquí y después de nosotros haber hecho tanto porque Dios nos mandó, hoy no están aquí? Pero gracias a Dios y a su misericordia, que nosotros estamos aquí para cumplir un propósito y una misión. Todo el que venga aquí tendrá que escuchar la palabra de Dios, como dice el libro. Si usted está aquí y no paga impuestos, usted es un pecador sasasasasazo. Si usted está aquí y se está acostando con una mujer que no es la suya, usted es un adúltero y no va a heredar el reino de los cielos. Usted tiene que arrepentirse. Pastor, pero mire, mi esposa no se da cuenta. Usted es un pecador y tiene que arrepentirse y punto. Eso dice la palabra. Aquí no vamos a diluir la palabra de Dios para favorecer a nadie. Aquí se predica la palabra como Jesucristo la predicó. Por lo menos eso tratamos nosotros de hacer. Wow. No te preocupes por el retorno de aquello que tú estás sembrando en otras personas. El que no entiende que los hijos del reino están para servir a otros, el que no entiende que lo que tú recibes es para ponerlo al servicio de otros, el que no entiende eso no ha entendido el reino de los cielos. Ahora, si tú estás dando y no te devuelven, no te preocupes. Tú vas a sembrar aquí, pero Dios va a hacer que tú coseches allá. Tú siembras hoy aquí, pero cosecharás en otro lugar. La vida no es justa. No permitas que tu corazón se llene de amargura por las cosas que tú has hecho por otras personas y que no te han devuelto el favor. Al contrario, Jesús dijo:
Cuando tú invites a alguien a comer, invita a los que no pueden pagarte el favor. No invite a tus amigos ni a tus hermanos. Invita a aquellos que no podrán devolverte el favor. Porque entonces la paga que tú vas a recibir no son las gracias y el agradecimiento y la retribución del hombre aquí, sino en el reino de los cielos, donde ni el ladrón ni la polilla puede robarte lo que Dios tiene para ti. Dios le dio mucho a José. ¿Sabe por qué? Porque José era un hombre confiable, era un hombre leal. Por eso le dio mucho. El favor de Dios estaba sobre José, porque en los momentos difíciles, cuando había amenaza hacia él le temía más a Dios que lo que pudiera, con la consecuencia que pudieran traer para él aquellos que él se estaba negando a hacer. José fue fiel en lo poco y en lo difícil. La palabra dice, como en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero yo te digo a ti, tú tienes que ser fiel en lo poco, pero también en lo difícil. Hay personas que se me acercan y me dicen, pastor, tengo una situación de negocio. Yo estoy poniendo un ejemplo. Si es coincidencia, yo no estoy hablando de usted, ¿ok? Yo estoy poniendo el ejemplo que Dios me puso. Vamos a suponer, personas que se me acercan, pastor, mire, yo tengo este negocio que estoy haciendo, pero la propiedad cuesta tanto, yo la voy a vender. Y las personas me dicen que quieren darme parte del dinero en cheque, transferencia y la otra parte en un saco. Y la propiedad, ¿cuánto cuesta? 10 millones. Me van a pagar los 10 millones, uno en cheque y otro en efectivo. Y ellos lo que están diciendo es que simplemente pongan el contrato que fue por 5 millones, ¿tú sabes? Para que pague menos impuestos, para ayudarlo ahí. El hombre tiene una familia grande, tiene una suegra que está enferma, y usted sabe, él necesita ese dinero para... Yo no tengo que orar para algo así. No es necesario orar. Mi hermano, eso es un engaño. Pastor, ¿para qué ore? ¿Que ore qué? Yo no tengo que orar por lo que ya Dios me ha revelado. Yo no tengo que orar por cosas como esa. Dios le dio tanto a José porque él era fiel, porque le temía a Dios. Mientras más confiable tú eres, más Dios invertirá en ti. Dios te lo dará. Si puede darlo a través de ti, también te lo dará. Dios te lo da a ti, pero si Él puede darlo a otros a través de ti, todavía mucho mejor. Pero aquellos que solamente reciben bendición y se quedan con ella, entonces se convierten en el mal muerto. Que solamente reciben y no dan. Dios no brega con gente así. Dios es un Dios de dar bendiciones. Y Él busca hombres y mujeres que puedan y quieran ser bendecidos, pero también que quieran servir de bendición a otros. Yo te doy a ti para que tú le des a otro. Esa es la mentalidad del hombre y la mujer del reino que Dios está buscando. Desde siempre la ha buscado. Eso es lo que significa caminar en el favor de Dios. Mientras más yo doy, más recibo. Mientras más yo me vacío, más oportunidad de ser lleno de nuevo. Pero aquellos que reciben y retienen dones, bendiciones, enseñanzas, revelaciones y se las guardan muchas veces. Esta revelación es mía, no la voy a compartir para que otro no la sepa. O este dinero me llegó y no lo voy a soltar. Déjame decirte, estás lleno. Dios no puede vaciar sobre contenedores llenos. Tienes que estar vacío. Mientras más tú des, más te dará. Más te ensanchará como vasija y te dará más. Tú das más, Él te da más. Tú das más y Él te da más. Así es que funciona. Yo quiero concluir con esto. Tú no eres lo que gente dice que tú eres. Tú eres lo que Dios ha dicho que tú eres. Lo que te dijo tu papá, tu mamá, tu tía, tu abuelo, tú no eres eso. Tú eres lo que Dios ha dicho que tú eres. Yo quiero que me pongan en la versión Reina Valera a Isaías 55:6, por favor. Tú estás en una misión. Tú estás en una misión.
tú tienes un propósito. Vianesca, lo que Dios te ha dado es porque Él tiene un propósito contigo. Independientemente de lo que te hayan dicho, tú estás viva respirando, es porque Dios tiene un propósito contigo. Él tiene un propósito contigo. Dile a la persona que está a tu lado, yo estoy en una misión. Tú estás mirando el favor de Dios andante. Díselo. Yo soy el favor de Dios andante. El favor de Dios está sobre mí. Donde yo llego se abren puertas, porque Él es el abridor de puertas. Yo soy el favor de Dios. Dilo. Yo soy el favor de Dios. Donde yo me muevo hay bendición. Donde yo me muevo Dios bendice a las personas, porque yo soy el favor caminante de Dios. Vamos, díselo a Él. Vamos a avanzar en esta hasta el verso número 11. Hasta el verso 11. Isaías 55, verso 6. Dice lo siguiente, ponle atención a esto. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Verso siguiente. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo, adúltero, fornicador, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Siguiente verso. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice Jehová. Siguiente. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca para contigo. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Mi palabra no volverá vacía. Si yo te he enviado, no hay forma que tú puedas fallar. Porque Dios dice, lo que yo comencé en ti, yo lo voy a terminar. Los obstáculos que se aparezcan, las situaciones, las traiciones, no son más que eso, obstáculos. Pero ya la victoria es tuya, está hecha. Porque si Él te envió, Él dice, los pensamientos míos son demasiado altos, no son pensamientos de hombre. Si yo te envié, tú vas a llegar, porque te está mandando el que creó el universo. Dice la palabra. Me dejaron, me traicionaron, estoy herido, pero yo voy a cumplir mi misión, porque Jehová lo ha dicho. Me traicionaron, me cerraron la puerta, pero yo estoy en una misión. Dile, yo estoy en misión. Yo soy el favor de Dios caminando. La misión que Dios me dio, yo la voy a cumplir. Aunque parezca que me he desviado de la dirección, no es así. Dios tiene propósito con lo que Él está haciendo en mi vida ahora mismo. Yo soy el favor de Dios caminando. Yo soy el favor de Dios caminando. Tú estás en una misión y tú también. No importa lo que haya pasado, Él va a cumplir la misión contigo. Mira. En esta palabra Dios usa una comparación y utiliza el agua. Y dice, el agua cae en la tierra. El agua es soltada desde el cielo. Cae en la tierra. La germina. Produce y luego regresa. Eso habla de que en Dios las cosas tienen ciclos y tiempos. Y el Señor me mandó aquí en esta tarde para decirte que tu tiempo está a punto de cambiar.
El Señor me mandó aquí en esta tarde para decirte que el tiempo de la producción llegó. El Señor me mandó aquí para decirte, mira la tierra, que aquello que fue sembrado en ti, mi palabra, yo la estoy regando. Comienza a mirar cómo comienzan a salir brotes. Tu tiempo, tu ciclo está cambiando. El Señor me mandó a decirte a ti, en esta tarde, que tu tiempo está cambiando. Llega tiempo de producción. Todo aquel que te negó, lo verá. Todo aquel que te negó, te traicionó, lo verá. Dice la palabra, yo lo haré porque pacientemente tú has esperado en mí y yo he escuchado tu clamor. Y mientras tú caminas, yo te voy estabilizando. Saco tus pies del lodo cenagoso donde tú resbalas y lo pongo sobre roca firme en este tiempo. Y dice la palabra que encima de todo eso, Él va a poner un cántico nuevo en tu boca. Un cántico nuevo en tu boca. Y tú comenzarás a cantarlo. Y muchos verán ese cántico y temerán a Jehová. Isaías 55:5. Vamos. No te me distraigas. Isaías 55:5. Vamos. Esta es una promesa que Dios tiene para esta casa. He aquí, llamarás a gente que tú no conociste. Y gentes que no te conocieron correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Tú llegarás a sitio y gente se te acercarán. Y tú no vas a entender por qué. Pero es por causa de Jehová tu Dios, el que te honra, porque tú lo has honrado a Él. Ponme el verso número 11. Isaías 55:11. Pónmelo. Wow. Gloria a Dios. Tus tiempos están cambiando. Mira la tierra. Tus tiempos están cambiando. Este año tus tiempos están cambiando. Tú estás en tiempo de producción. Tú eres el favor de Dios caminando. Pero déjame decirte algo. Dios bendice de formas diferentes a la gente. Él bendice de forma diferente. Mira lo que dice la palabra. Ponle asunto a esto. Dice, porque como desciende verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Anota eso. Y da semilla. 55:10. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Dios bendice de diferentes formas. Dios desata su palabra y en un momento te bendice para hacer pan para que tú comas. Pero también Dios manda su lluvia y a uno lo bendice como semilla para que siembren. El que recibe pan se lo come. Pero el que es bendecido como semilla la siembra y produce más semilla. Yo no sé tú, pero yo quiero ser bendecido como semilla. Quizás ahora Dios te ha bendecido como pan y tú estás comiendo. A lo mejor Dios te está bendiciendo con un mejor trabajo. A lo mejor te ha dado una nueva oportunidad, te devolvió tu salud. Pero déjame decirte algo, el tiempo está cambiando. Porque aquellos que son semillas producen su propio pan y se lo comen también. No tienen que esperar que otro se los dé. José llegó en el favor de Dios a esta época porque en momento determinado Dios lo bendijo con pan, lo sacó de la cisterna. Dios lo bendijo con pan, lo sacó de la cárcel. Dios lo bendijo con pan, le dio poder sobre una nación. Pero llegado el momento, Dios lo bendijo como semilla. Ahora él no era una gente que recibía bendición. Ahora él se había convertido en una bendición para otra persona. Y yo te digo a ti, Dios no te ha levantado ni te ha traído aquí para que tú simplemente andes procurando bendiciones. Dios quiere que tú seas semilla. Dios quiere, te está llamando para que al final de tus días tú digas: misión cumplida, Señor. Ahora yo entro en tu reposo. Déjame decirte lo que pasó con José. Dice la palabra que él vio 3 generaciones. La Biblia no registra lo que pasó, porque cuando las cosas están bien, probablemente, no estoy diciendo que esa sea la razón, es que no había ningún evento trágico que reportar.
él vivió hasta ver 3 generaciones. 3 generaciones en paz. Él fue de bendición. Y te adelanto esto. Dice la palabra que en sus palabras finales, en Génesis 50, José dijo, llegará el día en que Dios los sacará de aquí para llevarlos a ustedes a la tierra que Él le prometió a Abraham, a Jacob, a Isaac y a Jacob. ¿Sabe lo que estaba profetizando José? Que ellos vivirían prósperos en Egipto por un tiempo. Pero como él sabe que el dominicano, que el cristiano, cuando Dios le da pan y comienza a comer, se multiplica y se acostumbra al pan, Dios tuvo que permitir que fueran esclavizados para abortarlo de ese lugar y que salieran a la tierra prometida. Yo no sé a quién yo le estoy hablando en el día de hoy, pero hay situaciones en tu vida que están cambiando radicalmente. Del trabajo que tú tenías te dijeron que te van a sacar. De la casa en la que tú estás te dijeron la necesito, me tengo que ir. Del trabajo, no sé, la mujer con la que tú estás te dice no puedo aguantar más, me voy. Yo no sé a quién yo le estoy hablando, pero el Señor te dice tu tiempo está cambiando. Llegó el tiempo de la producción. Y si tú no sales, yo voy a provocar que tú salgas. Yo te voy a empujar. Te mandaré cartas, crearé situaciones para que tú entiendas que tu lugar no está donde tú estás. Porque Dios no quiere a nadie estático. Dios es un Dios que mueve a la gente de gloria en gloria. Tú tienes que estar en movimiento para que Dios permita que su favor siga siempre contigo. Vamos a ponernos